Bien, bien, hola chicos y chicas de quinto grado a nivel nacional de nuestro bello país Honduras. Les habla su servidor, el licenciado Adán Rivas. En el área de ciencias sociales vamos a abordar el tema de lo que es las otras culturas, ¿verdad?, de América prehispánica. El objetivo es que usted conozca esas otras culturas que se asentaron en nuestro continente americano en varias zonas. Muy bien, ahí venimos la clasificación de las culturas precolombinas de América. Ya vimos acá, tenemos las culturas superiores, las altas culturas, que ya nosotros las vimos en las clases anteriores, lo que es la maya, la azteca y la inca. Esas son las culturas superiores. De ahí tenemos las culturas medias, están los caribes, en lo que es el Caribe de América, de América insular, chorotegas, arahuat, ¿verdad? Y también tenemos lo que son los cazadores, los grupos inferiores, cazadores y pescadores. Entre ellos están los guaraníes, los esquimales, los mapuches, ¿verdad? Diferentes culturas de Norteamérica. Muy bien, vamos a conocer las diferentes culturas de Norteamérica, como ser los esquimales, los inuit o esquimales, ¿verdad? Los dakotas y los iroqueses. Los iroqueses, los dakotas y los esquimales, que son culturas de Norteamérica, de lo que es Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Bien, vamos a ver, ahí tenemos la imagen de lo que son las culturas, otras culturas de lo que es en Norteamérica. Muy bien, ahí vemos la imagen de un esquimal, ¿verdad?, de un inuit o un esquimal. Vamos a conocer un poco sobre los esquimales, ¿verdad? Los esquimales es el nombre que ellos se dan, significa pueblo. Inuit, que sería el singular, que significa persona. Esquimales significa comedor de carne cruda. Es el nombre que le dieron los algonquinos indígenas de Norteamérica, ¿verdad? Los esquimales habitan en las zonas árticas, cerca del océano, como he dicho, el polo norte, lo que es el océano glacial ártico, cerca de Bering. Se organizaron patriarcalmente, ¿verdad? Y eran monogámicos, ¿verdad? Monogámicos significa que una mujer vivía con un solo hombre y un hombre vivía con una sola mujer. Eran monogámicos, no eran bigámicos, ¿verdad? Muy bien. Comían carne cruda. Los esquimales comían carne cruda y perduran hasta la actualidad en ciertas áreas de lo que es Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Ahí habitan los esquimales en la actualidad, ¿verdad? Y se dividen en confederaciones. Muy bien, ahí vemos las imágenes de algunos esquimales, indios americanos, ¿verdad? Los esquimales, ¿verdad?, que son muy famosos como cultura americana, ¿verdad?, prehispánica. Muy bien. Ahora vamos a ver los iroqueses. Los iroqueses, que son otra cultura norteamericana, son nativos de América del Norte. Es un grupo, vive alrededor de la región de los Grandes Lagos, inicialmente en el sur de Ontario, una provincia de Canadá, y en el noreste de los Estados Unidos de América. Los iroqueses eran inicialmente nómadas, ¿verdad? O sea, que recolectaban frutas. En aquel entonces eran nómadas, eran pescadores, recolectores. Los iroqueses eran nómadas hasta el siglo XVII, formaron lo que actualmente se llama Confederación Iroquesa. Los iroqueses habitan las zonas de los Grandes Lagos en América del Norte, en lo que es Canadá, ¿verdad? Era una sociedad matriarcal, ¿verdad? Se organizaban en confederaciones, se alimentaban de maíz y también comían carne humana. O sea, eran como caníbales. Los iroqueses comían carne humana también, según historia de esta cultura americana, ¿verdad?, de estos indios americanos. Muy bien, los iroqueses, ¿verdad?, que también habitaron en Norteamérica. Ahí vemos la imagen de un iroqués, ¿verdad? También estaban los dakotas, que era otra cultura norteamericana, otro grupo indígena americano. Muy bien. Bien, ya vimos lo que son las culturas norteamericanas. Que le quede a usted, ¿verdad?, memorice esas culturas.
lo que es las esquimales, ¿verdad? Lo que es los iroqueses y lo que es los dakotas, ¿verdad? Los inuitos esquimales que vivieron en Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Carne cruda, y los iroqueses que eran como caníbales que también comían carne humana, ¿verdad? Muy bien, chicos, ahí tenemos lo que es los olmecas, ya esta cultura en el norte de América, pero ya esta cultura se asentó en lo que es México. Los olmecas eran considerados una cultura que se desarrolló durante el periodo preclásico de Mesoamérica, aunque se han encontrado vestigios de su presencia en amplias zonas de Mesoamérica. Se considera que el área cultural olmeca, zona metropolitana, abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Mire, esta es una cultura que se asentó en el periodo preclásico, así, conjuntamente con los mayas. Los mayas adoptaron ciertas cosas de los ¿verdad? Olmecas, y se basaron casi en la escritura, muchas cosas se las copiaron casi a los olmecas, ¿verdad? Los olmecas fueron un ejemplo para esta escultura maya y la azteca, y como ejemplo, ¿verdad? Muy bien, fundación fue 1500 años antes de Cristo, en la prehistoria, ¿verdad? Los olmecas en el país de México. Muy bien, ahora vienen lo que son los chorotegas. Los chorotegas son otra cultura centroamericana, ¿verdad? Vivían entre los mayas y los chichas en las zonas de Costa Rica, Nicaragua y parte sur de Honduras. Sirvieron de intermediario entre los mayas y los aztecas, ¿verdad? Y las culturas andinoamericanas del Orinoco, Amazonas y Amazonas, ¿verdad? También vivieron en lo que es Suramérica, pero se asentaron en lo que es Centroamérica, en los países de Nicaragua, Costa Rica y Honduras, donde se registró donde según diversos registros han alcanzado un número de 750 miembros. Los chorotegas son un grupo indígena que generalmente provienen de Mesoamérica y que se cree que se ubicaron en Centroamérica a partir del siglo VI y el siglo VII, o sea, el año 600 y 700, ¿verdad? Después de Cristo, ¿verdad? Es considerada una cultura mesoamericana localizada al sur. En los tiempos prehispánicos solían habitar en el oriente de El Salvador, y en el país de Nicaragua también se asentaron los chorotegas. Muy bien, ahí vemos la imagen de unos indios chorotegas, grupo indígena chorotega, que también habitó en Centroamérica. Hoy vamos a ver los tribus que son las tribus caribeñas, los tainos, los siboneyes, los caribes, ¿verdad? Y esta es América insular, ¿verdad? En lo que es las Antillas Mayores, como ser Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, y las Antillas Menores, como ser San Cristóbal y Nieves, Dominica, ¿verdad? En diferentes áreas de América insular se asentaron. Bien, ahí vemos lo que son los tainos. Los tainos fueron una cultura, ¿verdad?, de América insular, pobladores de las Bahamas y las Antillas Mayores, ¿verdad? O sea, República Dominicana, Puerto Rico, ¿verdad? Jamaica, ¿verdad? Dice que los tainos en la época precolombina, los tainos vivían en el Caribe. Ellos cazaban animales pequeños y cultivaban yuca, maíz, calabaza y cacahuates. Los caribes, otra tribu que vivía ahí, atacaban a los tainos. Era una lucha entre los caribes y los tainos, ¿verdad? Cuando Cristóbal Colón llegó, exterminó a estos grupos étnicos de los caribeños, del Caribe, de las Antillas Mayores y Antillas Menores, ¿verdad? Los tainos vivían en lo que son las Antillas Menores, ¿verdad? Habían vivido ahí durante miles de años, pero cuando los españoles llegaron, los exterminaron. Muy bien. Ahí vemos una imagen de lo que son los tainos, ¿verdad? Muy bien, ahora vienen los caribes. Los caribes o calinagos, llamados caríbales, o en algunos documentos históricos denominaciones derivadas del proto-caribe, caripona, hombre. Era un conjunto de pueblos que en el momento del contacto colombino en el siglo XI ocupaban el norte de Colombia.
y el noreste de Venezuela. También se asentaron en lo que es Suramérica. Bien, ahí vemos lo que son la imagen de unos caribes. Ahora vamos en Centroamérica. En Centroamérica habitaron los icaques, los lencas, los payas, los zumus, los pipiles, los matagalpas en Nicaragua, los chorotegas en Nicaragua, los nicaraos en Nicaragua, y en El Salvador los pipiles y los lencas. En Honduras tenemos país multiétnico, icaques, lencas, payas, zumus, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos imagen de la cultura Tolupán, Pech, Misquito, Garífunas, ¿verdad? Tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer a estas culturas. Los gobiernos deben de apoyar estas culturas porque prácticamente ellos eran los dueños de estas tierras, ¿verdad? Ellos eran los que vivieron aquí en época prehispánica y los conquistadores vinieron a arrebatarle estos tesoros que ellos tenían, ¿verdad? Los españoles, los portugueses, ¿verdad? No respetaron y vinieron a quitarle, a expropiarle sus tierras, sus tesoros, a engañarlos porque los engañaron, ¿verdad? A los grupos indígenas de estos territorios. Y también tenemos las tribus amazónicas. Los chicchas también habitaron en Suramérica, ¿verdad? Habitaron en Suramérica. La tierra también habitó en lo que es Centroamérica, ¿verdad? Pero se asentaron también en lo que es Colombia, países de Suramérica. Muy bien. Esa es otra tribu chiccha en Suramérica. Los Yanomamis también en Suramérica, tribus amazónicas, y los Nambicuara. Bien, chicos, tenemos ya conocimos lo que son las culturas. Ahí tenemos una actividad independiente. Usted en el cuadro primero va a poner, en este cuadro va a poner otras culturas. Aquí va a poner la cultura estadounidense, los grupos indígenas estadounidenses. Va a poner ahí lo que son los, ¿verdad? Los esquimales, ¿verdad? Los iroqueses, los dakotas, ¿verdad? En Estados Unidos. Y en Centroamérica iba a poner los lencas, los icaques, los chichas, chorotegas, los pipiles, los misquitos, los garífunas. Y en el Caribe va a poner lo que son los tainos, y los caribes. Y en Suramérica va a poner los chicchas, las tribus amazónicas, como ser los Nambicuara, los Yanomami, ¿verdad? Los chicchas son tribus amazónicas. Bien, hay que estar orgullosos de estas culturas, chicos. A los gobiernos se les piden que apoyen a estas culturas prehispánicas. Ellos se lo merecen porque eran los dueños de estos territorios. Apoyémoslos, tenemos abandonados en infraestructura, en salud, ¿verdad? En infraestructura, en carreteras, ¿verdad? Tenemos a los gobiernos, hay que apoyar a estas culturas, se lo merecen, porque ellos fueron los que empezaron a habitar estas tierras, los dueños de estas tierras, ¿verdad? Los españoles vinieron a expropiarle estas tierras a los indígenas, a los grupos prehispánicos. Los españoles hay que ser críticos, ¿verdad? Vinieron a asesinar para apropiarse de estas tierras, a esclavizar a los grupos indígenas, ¿verdad? Y se merece que los gobiernos apoyen a estas tribus y se les saluda a estas tribus. Si me están escuchando, ustedes son ustedes deben ser primeros en todo en este territorio, ¿verdad? Porque fueron los dueños de estas tierras. Gracias, chicos, por su atención. Cuídense mucho. Siempre estemos orgullosos de nuestras raíces ancestrales, nuestra cultura, lenca, maya, garífuna, misquito, pech. Ellos son debemos estar orgullosos de estas raíces ancestrales.